Hola, hola, gente bonita, ¿cómo están? ¿Qué tal les está yendo en este tiempo? Es un tiempo bonito, un tiempo agradable a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de estar guardaditos en casa y todo esto, pero está padre, es de bendición. Y pues bueno, que quiero contarles el día que me compré una cerveza. No es actual la anécdota, pero quiero platicarles de eso en unos minutitos más. Pero estaba pensando en lo que dice Efesios 5:18, que dice que no nos embriaguemos con vino porque hay disolución en eso, y sean antes bien sed llenos del Espíritu. Y estaba pensando en eso porque, bueno, sabemos que es embriagarse, ¿no? Embriagarse, dice el diccionario que embriagarse es beber hasta la intoxicación. Nosotros diríamos que beber es ponerse hasta atrás, hasta las chanclas, hasta más no poder. Y nos dice que no hagamos eso porque en eso hay disolución. ¿Qué es disolución? Es la relajación o rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos recomienda el que nos embriaguemos con vino porque los lazos, los vínculos existentes con las personas a nuestro alrededor no es que se pueden romper, se van a romper, ¿sí? A veces no es así como que, se vio que se rompieron, no es algo tangible, pero puede haber un rompimiento emocional también, algo que aparentemente existe, pero ya no está ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero lo que sí nos recomienda, dice la segunda parte de este verso, antes bien. Ese antes bien significa en el original al contrario, ¿sí? Dice, sed llenos del Espíritu. ¿Qué dice aquí? No se embriaguen, no se emborrachen, no se vayan a emborrachar con vino, porque pueden terminar con todas las relaciones que tienen con el resto de la gente. Al contrario, emborráchense, intoxíquense del espíritu, del ruaj, del soplo de Dios, del viento de Dios, de la misma presencia de Dios. Llénense, satúrense, pónganse hasta atrás, pero de la presencia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo en esta parte de Efesios 5, 18. Les cuento. Pues bueno, una vez iba manejando y ya iba rumbo a la casa y de pronto que me acuerdo y hasta tenía la sensación del saborcito de una carne que nos prepararon cuando yo era niña. Mis papás decidieron ir a visitar a una prima que se acababa de cambiar con su esposa al lugar donde nosotros estábamos, a la ciudad donde estábamos. Y entonces fuimos a visitarlos, era en la noche, y el esposo de mi prima dijo, ahorita preparamos una cena. Y él preparó una salsa borracha. Y se me hace agua la boca de nuevo. Preparó una salsa borracha, se la puso a un guiso, a una carne que hizo deliciosísima. Y cuando yo iba rumbo a mi casa, comencé a recordar ese sabor y dije, yo quiero preparar una salsa borracha, quiero hacer una carne como esa. Pero me daba pena ir a comprar una cerveza.
Entonces, bueno, como ya estaba muy cerca de la casa, la gente pues te conoce más, entre más cerca de casa estés, más te conocen y bueno, esperan cosas de ti o a veces uno tiene la sensación de que, ay, ¿qué dirán? Y cosas así. Total. Bueno, que entre paréntesis le cuento, si usted quiere usar para sus comidas vino tinto, en la preparación de sus comidas, vino tinto, y no tiene a la mano, cocine con refresco de cola. Y si quiere hacerlo con vino blanco y no tiene a la mano, hágalo con agua mineral. Va a tener el mismo sabor. Verá qué delicioso. Bueno, entonces resulta que yo llegué a un depósito depósito de cerveza, obviamente, que estaba cerca de casa. Y yo llegué y le digo al dueño, digo, ¿cuál es la cerveza más pequeña que tiene? Ah, dice, las de cuartito. ¿Y cuáles son esas? Y entonces ya se va a la hielera y me dice, estas son las de cuartito, una botellita pequeñita. Y le dije, bueno, ¿me da una, por favor? Dijo, disculpe, ¿y para qué la quiere? Ah, le dije, es que quiero preparar una salsa borracha. Se atacó de risas y unas carcajadas que retumbaron en el local. Y me dice, no, señorita, dice, con esta no emborracha ni a una salsa. Bueno, yo salí de ese lugar con la cerveza, me la llevé a casa. Yo dije, si supiera todo lo que me duró esa botellita, fue para infinidad de salsas borrachas. Pero bueno, me dio mucha risa y es algo que me gusta recordar porque me trae a memoria muchas cosas también en cuanto a la palabra. Y estaba pensando y checando aquí y allá ciertas características que nos pueden dar a entender o o podemos notar en las personas cuando están totalmente borrachas, totalmente embriagadas. Y les cuento, una de ellas es que el volumen de su voz va aumentando progresivamente. ¿Sí? Primero están platicando así como cuchicheando y al ratito, compadre, y ya están ahí grite y grite y queriendo que todo mundo sepa lo que están hablando y demás y comienzan a alardear y todo. Y pensando en una persona embriagada del espíritu, nuestra voz debe comenzar a subir también paulatinamente. Eso se llama clamor. El que tú estás delante de la presencia del Señor y comienzas a levantar la voz en ese clamor, en ese gemir, en ese llanto, cuando estás en esa presencia tan sublime, cuando estás lleno, cuando estás embriagado de esa presencia de Dios. Cuando está una persona totalmente embriagada, otra de las características que tiene es que piensa que no lo está. Uno le puede decir, ya no tomes, ya estás muy pasadito de copas. ¿Y qué te van a decir ellos? No es cierto. Si yo así puedo manejar, así puedo hacer, hasta te puedo hacer un 4. ¿Cuántas cosas más? Tú ahorita estarás pensando en todo lo que te han dicho
tus familiares, amigos o tal vez lo que tú mismo has dicho. Espero que eso sea en algo del pasado, que no sea algo actual, sino que más bien ahora te embriagues, pero del Espíritu de Dios. Y va esta parte en que uno piensa que no está y lo niega. Y cuando uno está embriagado del Espíritu de Dios, pues uno recuerda que no debemos tener más alto concepto de nosotros del que debemos de tener, sino que tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura, como dice la palabra en Romanos 12. Y entonces, aun cuando la gente venga y te diga, wow, qué bárbaro, estuvo maravilloso el mensaje, tú no te creas que estás borracho, no te creas que estás tan elevado, no te creas de todo lo que te dicen, y más si son halagos. Tenemos que tener cuidado de tener un equilibrio, no creer las cosas negativas que nos dicen, por un lado, pero tampoco creernos de las cosas positivas que nos dicen. Es bueno que seamos reafirmados, pero no es sano que nos creamos ni lo bueno ni lo malo. Equilibrados, ¿sí? Otra cosa que vemos en una persona embriagada es que ama a todos. ¿Sí los has visto? Están, de repente llega un momento en que están muy embriagados y comienzan a abrazar a todo mundo. Compadre, yo lo amo. y a todo mundo comienzan a decirle cosas así cariñosas y abrazarlos y acercarse y demás. Cuando nosotros estamos embriagados del Espíritu, debemos amar a todo mundo. Debemos ser capaces de que, como dice la palabra, el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas, dice otras versiones. Y entonces, opacando eso, amar a los demás. Habrá ocasiones en que escuchamos que la gente diga, es que tú no sabes lo que me hizo, no sabes cómo es esta persona. Sí sé. Y si no sé exactamente, puedo darme cuenta, puedo saber, porque soy humana, porque a mí me ha pasado, porque yo lo he hecho. Alguien pensará lo mismo de mí, yo pensaré eso de otros. Pero el asunto aquí es que la palabra nos dice que debemos amarnos unos a otros. Eso es lo que tenemos que considerar. Y dentro del amor, pues obviamente está el perdonarnos, porque no hay forma de amar si no hay perdón en nuestras vidas. Entonces, considerar también que dice la palabra que en lo que dependa de nosotros debemos de estar bien con todos los hombres. Otra cosa que caracteriza a una persona embriagada es que saca más fotos o se pone muy de pose para las fotos de otros. Es decir, está contento, está feliz. Si nosotros estamos embriagados del Espíritu, tenemos que recordar que debemos estar siempre gozosos. Ese es un mandato, no es una sugerencia. Dice la palabra, estad siempre gozosos. Es un mandato. Entonces tenemos que estar siempre gozosos, como nos dice la palabra. ¿Qué otra característica tiene una persona embriagada? Bueno, el dinero importa menos. El dinero
pasa a segundo término, comienza a picharle cosas a los demás, comienza a comprarle cosas, yo compro una ronda para todos y yo pago, ¿cuántas? Se toma otra, compadre, y comienzan a derrochar el dinero. Si recordamos, la palabra nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo. ¿Si recuerdan ese pasaje? Bueno, esos pasajes vienen en varias partes. Bueno, una de las traducciones que tenemos de la Torá directamente, de la Torá, no de la Biblia Reina Valera, sino de las instrucciones que Dios ha dado, o digamos en el original dice que amaremos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, etcétera. Dice con todos nuestros recursos. Sí. Si estamos embriagados de la presencia de Dios, entonces tenemos que despojarnos, tenemos que tener, el dinero tiene que venir a ser, y nuestras posesiones tienen que venir a ser parte de un segundo plano. Tenemos que servirle a Dios con todos nuestros recursos, con todo lo que somos, recursos físicos, morales, espirituales, económicos, todo, con todo lo que somos, todo lo que tenemos, debe estar al servicio de Dios. Otra cosa es que sienten que todo les da vuelta, ¿sí? Que les movieron el tapete, sienten así medios mareadones, y eso obliga a tener que reconocer que necesita depender de otros. Cuando estamos embriagados de la presencia de Dios, no nos queda más que reconocer que necesitamos depender también de otros. ¿Depender en qué sentido? En dones, en habilidades, en toda la riqueza que Dios ha depositado también en nuestros hermanos, nuestros compañeros que nos rodean. Y entonces reconocer que somos un equipo. Porque díganme si no es verdad, siempre sentimos que todo lo hacemos solos. Sentimos que lo que hemos logrado hasta aquí lo hemos logrado por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo, porque si no es por nosotros no se hacen las cosas, y todo eso es una total mentira. Desde que nacemos necesitamos de otros y es necesario que reconozcamos que necesitamos de ellos, así como otros necesitan de nosotros, y debemos estar dispuestos a prestarles nuestro apoyo, nuestra ayuda. Ok. Tenemos que tomar en cuenta también que en ese estado de vulnerabilidad, cuando la persona está totalmente tomada, está embriagada, puede ser tentado a muchas cosas, a caer en adulterio, a fornicar, a maldecir, a robar, a lo que sea, puede ser tentado. Cuando uno está embriagado de la presencia del Señor, debe de reconocer lo que dice la palabra: el que piense estar firme, mire y no caiga. ¿Sí? Porque podemos ser tentados aun cuando estamos en la misma presencia de Dios. ¿Sí? Nuestra mente puede comenzar a irse a otro lado, a pensar en otras cosas y caer en tentación.
Así es que cuidemos esa parte también si estamos embriagados del Espíritu de Dios. Ahora recuerde que para estar embriagado tiene que constantemente estar consumiendo. No es que Dios ya me llenó de Él y ya me olvido. No, constantemente tenemos que estar en su presencia. Otra característica de una persona embriagada es que cree tener los mejores pasos de baile. ¿Sí? Y uno los ve, infinidad de videos en YouTube, haciendo el ridículo total. Cuando una persona está llena, embriagada, borracha del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, no le teme al ridículo. Sí. Decía el apóstol Pablo, si todavía quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Yeshua, de Jesús. Sí. Somos cartas abiertas, él también decía. Hemos venido a ser el hazmerreír del mundo. ¿Y qué importa? Seguimos adelante. Y esto nos lleva a una característica más, de que una persona embriagada puede estar a 2 cuadras de su casa y ya se perdió. No sabe dónde está. ¿De qué nos habla esto? De que una persona embriagada del Señor tiene que depender totalmente de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que Dios lo vaya guiando, para que Dios le vaya diciendo cuál es el siguiente paso, qué es lo que tiene que hacer, por dónde se tiene que ir, cómo tiene que decir las cosas, etc. Sí. Okay. Una característica más, la 10ª. Son 10 con esta. La persona que más lo entiende es el taxista. Con el taxista pueden abrirse todo y sienten que son los que los comprenden, los que los escuchan, o sea, va a ser todo eso mientras dura la carrera. Pero cuando uno está saturado de Dios, debe estar consciente de que quien más te entiende, quien más te comprende, es Dios, el creador de todo, y en especial y en específico el creador tuyo, tu creador. ¿Quién te va a entender mejor que aquel que te hizo, que aquel que sus ojos vieron tu embrión? Dios te entiende perfectamente. No le puedes decir, no puedes venir delante de Dios y decirle, no sé cómo decirte esto, Señor, porque no me vas a entender. No, Él te entiende perfectamente, Él nos entiende perfectamente. La característica 11 es que tiene hambre y tiene náuseas. Qué contradictorio, ¿verdad? Una persona que está borracha, que está embriagada, tiene náuseas, pero tiene hambre. Qué interesante, ¿no? Porque si lo trasladamos a lo espiritual, yo decía, ¿y esto cómo podría ser para una persona llena, borracha, saturada, embriagada del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios? Bueno, tiene hambre de Dios y le da náuseas el mundo. Porque su anhelo constante es servir, amar, satisfacer los deseos de su Dios, de su Creador. Otra característica, puede amanecer sin que se dé cuenta de ello. De repente ya amaneció y esa persona ya anduvo
platicando, ya le anduvo diciendo a todo el mundo que lo quería, ya le confesó 1000 cosas a los demás, ya levantó la voz, ya se tomó fotos con todos, y de repente ya hasta el sol está saliendo y no se dio cuenta. Cuando uno está embriagado del Señor, una velada con Él, se te hacen minutos, se te hacen pocas horas lo que estuviste en su presencia. No te das cuenta cuando el amanecer ya te alcanzó, cuando el sol comienza a alumbrar el nuevo día, el focote, diría uno de mis sobrinos nietos, cuando el focote ya está encendido y Dios nos vuelve a recordar que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y por último, pues una persona embriagada puede entrar a un lugar y puede decir, ah, caray, esta no es mi casa. Puede desconocer todo y decir, esta no es mi casa. Una persona embriagada del Señor, del Espíritu del Señor, una persona que está llena de Él, puede reconocer que esta no es su casa, que este no es su hogar, que somos peregrinos y extranjeros, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que este tabernáculo que se va desgastando ciertamente no es eterno, pero tenemos un tabernáculo en los cielos, dice la palabra, y ese sí es nuestro hogar, ese sí es nuestra casa. Pero solo lo podemos reconocer cuando estamos embriagados de su presencia. Cuando nosotros creemos que solamente porque hicimos una pequeña oración hace muchos años y le dijimos al Señor, perdona mis pecados, te entrego mi vida, y luego ya seguimos haciendo lo que queríamos, ¿creemos que ya está todo solucionado? No, no es así, porque es al que persevere hasta el fin. Tiene que ser algo constante, presente, y tenemos que hacerlo todos los días de nuestra vida. Entregarle nuestra vida a Dios tiene que ser todos los días, que al abrir tus ojos en la mañana, al agradecerle ese nuevo día, esa nueva oportunidad, poder decirle nuevamente, toma mi vida, estoy en tus manos, haz de mí un milagro, haz lo que quieras de mí, úsame para bendecir a otros, etcétera, etcétera. No podemos conformarnos con leer un versículo diario o de vez en cuando, congregarnos de vez en cuando, una veladita de vez en cuando, un ayuno de vez en cuando, y todo de vez en cuando. No podemos conformarnos con eso, porque si nosotros hacemos esas pequeñas cositas, eso tan pequeño, el dueño del depósito nos va a decir, no, mi hija, con eso no emborrachas ni una salsa. ¿Cómo vas a estar tú borracha de mi espíritu si con eso no emborrachas ni una salsa? Sí. Tenemos que meternos a la presencia del Señor, saturarnos de Él, como dice su palabra, buscar su rostro y su poder, buscar siempre su rostro, estar embriagados del Espíritu de Dios, saturados, llenos, totalmente hasta el tope de la presencia de Dios en nuestras vidas. Consideremos esto y será bueno para nosotros y para la gente que nos rodea.
Porque cuando una persona se embriaga de vino, en eso hay disolución y todo lo demás se desbarata. Pero cuando nos embriagamos del Señor, en lugar de desbaratarse, todos los lazos a nuestro alrededor se fortalecen. Y eso es bueno para nuestras vidas y para los que nos rodean también es bueno. Shalom, shalom.